Muy buenas tardes, señoras y señores, ¿qué tal están? Bienvenidos a las Noticias del Campo. 1 de septiembre, arranco otra vez. Cristina Copado, buenas tardes. Buenas tardes, vuelta al cole, Jorge, ya. Aquí venimos siempre con la vendimia, efectivamente, con toda la fuerza, como tantos viticultores que ya están metidos en faena después de la recogida de los varietales. Comienza el tempranillo en las zonas de secano, la actividad de una campaña que estará entre 19 y 23 millones de hectolitros según las horquillas que se manejan, aunque se confirman mermas de hasta el 40% de la cosecha. Calculamos que está en torno a entre un 45 y un 50% menos de producción que la última campaña. Nosotros ya estamos llevando una calidad bastante buena. Nosotros no bajamos de 14, 14,2, 14,9, 14,7 y así andamos. Y también ha hablado de vino el ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, que esta semana ha estado, como bien sabes, aquí en Castilla-La Mancha. Se abordaba la norma de calidad y aseguraba que en este momento la ICA ya está llevando a cabo controles en campo para garantizar que se cumplan los contratos. La ICA no es que tenga un plan, es que está actuando ya. Es decir, que estamos llevando a cabo inspecciones en operaciones comerciales para ver que se corresponden con lo que fija como norma el propio contrato y la cadena agroalimentaria. Es solo una pequeña parte de esa entrevista que pudiste realizar, Jorge, y que veremos a lo largo del programa. Se abordan otros muchos temas. Bueno, las tormentas han cogido por sorpresa a muchos viticultores que estaban también a punto de empezar la vendimia, daños igualmente en la viña, como pueden ver, también mucha aceituna caída, luego hablaremos de las consecuencias, y en otros cultivos hortícolas. La zona principal afectada estaría en Campo de Montiel, también en la provincia de Albacete y en otras comarcas de Cuenca. Afecciones de hasta el 50%, los peritos ya están en marcha. Lo ha hecho polvo, no ha quedado libre ni un pimiento. Hay bastante pérdida de cosecha, de la poca que había pues ya, la mayoría está ya en el suelo. Ni en mis años, ni en los de mis padres, ni en los de mis abuelos nunca he encontrado un desastre tan grande como este. Daños que han sido cuantiosos en zonas como Villanueva de los Infantes. Allí los pimientos quedaban, bueno, como otros muchos cultivos, en muy mal estado. Y continuamos hablando de pimiento, pero en este caso de no un pimiento cualquiera, sino de uno que viene desde África, que se está cultivando ya en algunas zonas de Andalucía y que se llama la ocra. Luego te presento más datos sobre este cultivo, Jorge. Y los incendios de Canarias han tenido consecuencias también para la ganadería. En este caso nos quedamos con una imagen algo curiosa, y es que ante esa falta de pasto, por ese fuego que ha arrasado todo, han decidido llevar a estos rebaños al campo de fútbol de Galdar. Ahí lo vemos, madre mía, qué imágenes nos deja, por desgracia, también la actualidad. Mira, Jorge, estas son las borrascas que caen aquí en Mazarambrós. Mira qué polvareda llevo con las ovejas que llegan hasta la nave y ya estará a unos 800 metros. Ahí veían a través de la imagen de esta amiga las consecuencias de la sequía, esas polvaredas, y eso a pesar de que las lluvias han dejado los terrenos un poquito más húmedos esta semana. Hablamos de ganadería porque con el arranque del curso, como decías Cristina, la organización agraria COAG pone el acento en la leche, porque denuncia ante la Agencia de Información y Control Alimentaria otra vez las ofertas reclamo con este producto, la leche de vaca, sin cubrir los costes. Una situación que contrasta con el buen momento que parece que vive la ganadería ovina y caprina sobre todo, ¿no? Sí, eso es, porque la buena situación, sobre todo de la ganadería de caprino, está teniendo un arrastre en positivo también en el ovino de leche. Lo achacan los ganaderos a otros factores que también han sido determinantes, como la reducción de cabaña ganadera en los últimos años, lo que ha reducido el techo productivo, y a la situación de sequía que ha mermado los pastos y está teniendo una repercusión también en esa merma de producción. Ganaderos como Manolo de Camarena nos decían esta semana que encaran este último trimestre del año de manera muy positiva, con ese horizonte de precios que a priori tienden al alza. Ahora tenía que subir siempre toda la vida, en verano y en invierno sube más la leche, porque ahora dan muy poca cantidad de leche por la sequía y la leche tenía que tener mucha grasa y muchos tactos caseros. Lo ha cobrado 77 céntimos el litro, el tacto casero está sobre 12 céntimos. Hace cosa de un año se pagaba un poquito menos que ahora, sobre 70 céntimos. Así. Ya todas las corderas son puras, manchegas. Voy dejando las puras, la que sale con una manchita, al matadero, porque pagan más la leche de manchego. Los corderos por lo menos más caros ahora. Antes de ayer que se llevaron 20, los vendí ya a 55 euros y estaban a 40. Bueno, pues parece que mes a mes el sector ha ido recuperando céntimos, especialmente en el caprino, que está incluso la cotización por encima de la oveja manchega, incluso la que está dentro del queso, y a ver cómo termina el año.
Cambiamos de asunto, ¿no? Sí, nos vamos a ir con estas imágenes. Ahí vemos unas 500 ovejas que tuvieron que alojarse en el campo de fútbol de Sauquillo, en Galdar, tras un incendio que arrasó con todos los pastos, como bien saben, en Canarias. Las ovejas tuvieron que cambiar los pastos por el césped por unos días y, aunque estaban un poquito nerviosas al principio, han sabido adaptarse bien a estas condiciones. Por suerte, este rebaño ya emprende el camino hacia el Pico de las Nieves, en Tejeda, donde tanto ellas como su pastor estarán en una finca acondicionada para buscar nuevos pastos durante este mes. Esta semana hemos visto regantes del embalse de Torre de Abraham pedir más agua después de haber agotado el cupo que había asignado la propia Confederación del Guadiana, sobre todo porque algunos cultivos agotan ahora el ciclo y les quedarían quizá un par de semanas para llegar hasta el final. La Confederación argumenta que en reuniones celebradas en el mes de agosto ha habido un incremento en una dotación que está estipulada en 28 hectómetros cúbicos y que se había rebasado a mitad de mes hasta 30, se ha dotado 1,4 más para poder cumplir con los compromisos de los agricultores. Considera que abrir más el grifo implicaría riesgos para la población de un entorno de 150.000 habitantes en los municipios que se abastecen de este embalse. De ahí la negativa a poder ampliar precisamente el riego. Poquita agua la que necesitamos, porque si no van a ser unas pérdidas millonarias de la producción de maíz. Es que va a afectar mucho y todo eso pues luego en la comarca se va a notar. Aquí lo controlamos por contadores, pero el problema este año es que hemos tenido muchos problemas al sembrar y entonces pues ha habido que regar para nacer y ha habido muchos problemas y luego ha hecho mucho calor, ha sido un año atípico. Estamos afectados los 800, pero el maíz que se sembró temprano se va a ver de pérdidas más de un 20%, pero lo que estamos luchando es por el maíz tardío, que habrá unos 70 familias afectadas y esas quedarían en la ruina. Comprendemos los derechos de los regantes, evidentemente, pero nosotros tenemos establecido ya un protocolo de sequía, que es lo único que ha hecho Confederación, es aplicar ese protocolo ya establecido a la hora de cerrar el grifo a regantes, puesto que faltaría, si no, para el agua de beber. Las decisiones que ha tomado el organismo de Cuenca en todo momento responden a la priorización de usos. En este momento tenemos que atender la demanda urbana de acuerdo con el plan de sequías y para nosotros es una prioridad, que así lo indica la ley, atender a la demanda urbana que en este momento de estos embalses, tanto de Torre de Abraham como de Gasset, debemos atender a más de 125.000 habitantes. Y vamos a hablar ahora de una fruta que a mí me encanta. ¿Cuál es? Del melón. El melón. Sí, porque y la sandía también, pero es que me gusta un poquito más el melón. Entonces te comento que después de varias semanas parados o a la baja, otra lonja, la del melón y la de la sandía, han actualizado precios en la reunión semanal que esta vez se celebraba este miércoles en Tomelloso, donde sigue la actividad de corta en campo y clasificación en las cooperativas, en un contexto de demanda. Los meloneros cruzan el ecuador de la campaña con una revisión al alza en unos precios hasta ahora tan ajustados que difícilmente han cubierto los costes de producción. Los comerciantes argumentan que las plantaciones más tempranas siempre tienen mayores rendimientos y que en algún momento pudo haber más oferta que demanda, acapara incluso por la sandía en los días de más calor. La producción no va a ser tan buena como el año pasado en cuanto a cantidad y esto sí que va a hacer que el precio pues intente repuntar un poquito. Si las temperaturas siguen subiendo, no hay una inclemencia de tiempo que llueva y que la gente se retire, es posible que estemos por encima de los costos como mínimo. Está habiendo un problema de consumo, que estamos fallando en algo, nosotros estamos apostando por la calidad, estamos viendo nuevas variedades, pero estamos viendo que cada vez pues se consume menos melón. De aquí a nivel nacional nos pasa pues como íbamos el vino, que no estamos aumentando, sino que estamos bajando, ¿no? Y para nosotros es una preocupación. Lo que vale es lo que cobramos. En este momento el melón estamos cobrando, es decir, está valiendo al productor una media de 6 céntimos por debajo del precio de costo. Y es lo que intentamos equilibrar y trabajar en equilibrar esa diferencia que hay. El sector trabaja en la búsqueda de ese equilibrio, además es una campaña que ha salido con buenas condiciones de sanidad, no ha habido amenazas, ni plagas, ni enfermedades. En este contexto, tanto la producción del melón como la de la sandía y otros productos hortícolas están implantando las técnicas de lucha biológica para combatir plagas y enfermedades. Poco a poco, hay todavía mucho por hacer, pero en Almería, donde está el principal invernadero de Europa, podríamos decir, esa investigación ya se traduce en datos. Según la asociación Coespal,
han podido reducir hasta un 40% la aplicación de fitosanitarios, insecticidas y otros productos para combatir las plagas, que ahora, gracias a la lucha biológica, pues pueden ir avanzando, como establece por otra parte la normativa europea. Los insectos trabajan siempre. Tú los sueltas un día y está trabajando el día entero, la semana entera, el mes entero. ¿Qué pasa? Que eso se hace una especie de simbiosis entre la planta y los insectos, la cual hace que la planta cada vez produzca más, esté mejor y esté más sana. La planta y el entorno donde está la planta. Y es que la variedad de cultivos agrícolas es cada vez mayor. En ese camino muchas de las nuevas alternativas vienen incluso de otros puntos del planeta. Esto que van a ver pueden parecer pimientos de los nuestros de toda la vida, pero no. En realidad se trata de la ocra. Ahí ves, Jorge, es una hortaliza procedente de África. Pese a ser muy desconocida en Europa, ya hay puntos en Andalucía como en Cádiz donde se está apostando de manera fuerte por este cultivo. Dicen que se trata de un híbrido entre el pimiento verde y la judía, a que sí se ve claramente. Sí, parecen judías, de hecho, mira, tienen hasta las habas, ¿no? Sí, sí, es algo parecido y dice que ofrece muchas posibilidades gastronómicas que ya descubrió Casimiro, el señor que la trajo en un viaje que hizo de voluntario en África. Rellena muy bien los platos. Segundo, espesa las salsas muy bien. Tercero, le da un sabor redondo a la comida, un poco umami. Y cuarto, porque es fácil de poner blanda. Tiene muchas propiedades, sobre todo digestivas y de vitamina B12 y aparte produce muy buenas digestiones. Al final, Cristina, agosto se despidió con mucha sequía y en el último tramo con tormentas, graves tormentas que han ocasionado, bueno, pues miren, daños importantísimos en Viña. Estamos en Campo de Montiel, Villanueva de los Infantes podría representar la zona cero para esas afecciones, más de 5.000 hectáreas arrasadas en el conjunto de la región, porque ha habido también tormentas en Albacete, en Cuenca. Dice Asaja que podrían llegar los daños a más de 12.000 hectáreas que se están peritando en este momento. La uva, a punto de ser vendimiada, ya han visto, perdida prácticamente. Algunos agricultores dicen que si pueden recuperar algo habrá que vendimiarla muy rápido para que no se pudra. También producciones hortícolas como el famoso pimiento de Infantes, que se ha perdido casi en su totalidad. Es que ha pillado una zona muy amplia de verdad, y con una intensidad tremenda. Todo lo ha hecho polvo, no ha quedado libre ni un pimiento. Yo creo que de lo seguro lo tiene que tener claro. En Cuenca también ha habido daños en lugares como Zarza del Tajo, mucha aceituna en el suelo, como ven. También en Villascusa de Aro o ahí, como ven, en las Pedroñeras, donde se ven grandes daños, especialmente en la cebolla. También el viñedo queda muy afectado, como reflejan estas imágenes que venían este mismo martes tras ese análisis que realizaban en campo los agricultores una vez pasada la tormenta del lunes. Para empezar, la cebolla ya le va a costar más de terminar de hacerse, y en 2 o 3 días, donde ha tocado la piedra, hará su pupa, hará el daño en la cebolla. No vamos a decir que hay el 100%, pero sí, hay daño. El cultivo de la cebolla, sí, todo, por lo menos toda esta manga, y para allá también, así con dirección a la alberca y eso, ha hecho bastante daño. Ya llegamos tarde, aunque demos parte al seguro. Llegamos tarde, porque hay veces que se asegura, otras veces no se asegura, y este año, en nuestro caso, pues no hemos asegurado. Lo hemos echado a la voluntad del Señor. Agroseguro ha recordado que estos daños están cubiertos, también los de inundación, y que hay que anunciarlos, comunicarlos en los 7 días después de tener conocimiento, dejar también esas muestras para poder hacer el trabajo en campo. Por la zona por donde se ha desarrollado la tormenta, hablaríamos de unas 1.000 hectáreas desde la zona entre el hospital de Villarrobledo hacia la zona de Pedroñeras. Nada más ocurrir la tormenta, algunos ya contactaron con nosotros y hoy ya se han tramitado la mayoría de los partes, pues eso, para que ya los peritos vayan teniendo conciencia, se asignen los peritos, que al ser una fecha muy cercana a la recolección, en aquellos agricultores que decidan vendimiar antes de que vengan a hacer la peritación, pues tendrán que dejar muestras, que tiene que ser un 5% para que sea una muestra representativa de la parcela. Poco a poco se despereza el viñedo de la región y así se ve desde el cielo con este vídeo de dron que nos hace llegar la denominación de origen La Mancha. Gran parte de las uvas tempranas y varietales de este año ya están en la bodega o rumbo de ella. Y desde esta semana avanzarán tempranillos, como decía Jaramillo, y algunos secanos, que son los que más notarán las mermas de producción este año.
De hecho, este mismo fin de semana, y ya pues aprovechando que arranca el mes de vendimia por excelencia, septiembre, pues ya han entrado algunas partidas de esos tempranillos, de esos tintos de secano que se han ido recogiendo a pie de campo. La merma, ya saben, está en un 30% aproximadamente. Asaja dice que incluso más, según las zonas, en esa producción que a nivel nacional será de unos 49 millones de hectolitros. Unas cifras que podrían favorecer el equilibrio con todos los excedentes de la última campaña. Nosotros ya estamos llevando una calidad bastante buena. Nosotros no bajamos de 14, 14,2, 14,9, 14,7 y así andamos. Calculamos que está en torno a entre un 45 y un 50% menos de producción que la última campaña. En cuanto a calidad, creemos que es mucho mejor, porque al haber menos producción, la uva ha madurado mucho mejor y la calidad creemos que va a ser óptima. Estamos mecanizando pues por eso, pues por la falta de mano de obra, por la carestía de cogerla a mano, entonces es ya mucho más rentable económicamente cogerla hacer una vendimia mecanizada. A la espera de que las cepas confirmen hasta dónde llegan esas mermas, el ministro en funciones Luis Planas y el consejero de Agricultura Francisco Martínez Arroyo hacían una primera estimación de vendimia durante los actos del Día del Viticultor celebrados esta semana en Tomelloso. Ambos coinciden en que la producción de este año en Castilla-La Mancha será de entre 20 y 23 millones de hectolitros, cifras sensiblemente inferiores a las del año pasado y que sitúan también por debajo de la media de la última década. Ahora todas las miradas están puestas en los mercados que, como reclama el sector, deberían responder en precios en función de esa merma en la producción y de la calidad de la uva. Previsiblemente por debajo de la media de los últimos 10 años. La media de los últimos 10 años son 23,3 millones de hectolitros en Castilla-La Mancha. Y a nivel nacional, previsiblemente no vamos a alcanzar los 40 millones de hectolitros, cuando el año pasado se alcanzaron los 49 millones de hectolitros. Las uvas van a tener cerca de 2 grados más en su entrada en bodega. Y eso significa calidad. Hay que pagar las cosas, hay que pagar los productos por calidad, calidad y calidad. El año pasado ustedes fueron testigos como decían que teníamos un exceso de producción y que los precios había que bajarlos. Pues por la misma regla de 3, este año tenemos una campaña bastante corta, en torno, algunos viticultores me decían esta mañana, en torno casi en algunas parcelas al 50%, por esa misma regla de 3, los precios de este año tienen que estar más de un 30% que estuvieron el año pasado. Día del Viticultor en el que Jorge Jaramillo tuviste ocasión de entrevistar al ministro en funciones Luis Planas. Estos son algunos de los titulares que nos dejaba esa entrevista. En el contexto pleno de la vendimia, en esta inmensa sala de barricas de la Virgen de las Viñas de Tomelloso y aprovechando la presencia del ministro de Agricultura en funciones Luis Planas esta semana en el Día del Viticultor, podemos contar con él. Ministro de Agricultura, gracias por atender al programa El Campo de la Televisión de Castilla-La Mancha. Buenas tardes. Ministro, más allá de las cifras que ya se estiman, de una cosecha más baja, ya lo sabemos, el sector sigue reclamando una norma de comercialización, una norma de calidad para quizá articular una retirada de algunas calidades de vino si fuera necesario. Todavía tenemos en los depósitos excedentes de la última campaña que siguen pesando y ahí está el temor. ¿Estará listo este asunto para la próxima campaña o habrá que esperar a la siguiente? La interprofesional del vino nos ha hecho unas propuestas al Ministerio que estamos trabajando, estudiando y trabajando sobre ellas y sobre las cuales en el mes de septiembre vamos a hacer pública una hoja de ruta. Si me permite, 3 apuntes en relación con ello. En primer lugar, en relación con la calidad, la uva para vinificación, su contenido alcohólico, cuál es efectivamente la presencia de glucónico y finalmente el rendimiento por hectárea. Este es un elemento muy importante porque la calidad de nuestro vino junto a la cantidad es un elemento clave para determinar en definitiva el precio no solo para el productor sino aquel que podemos colocar en el mercado. Segundo elemento que es muy importante, lo decía antes, dientes de sierra, el efecto tobogán. Tenemos que intentar evitarlo. ¿Cómo? Poniéndonos de acuerdo en un mecanismo que sin poner en tela de juicio las normas generales de la competencia permita en una economía de mercado como la nuestra pues efectuar efectivamente una retirada de determinadas categorías que hagan de más valor el resto de la producción y sobre la cual yo creo que la interprofesional efectivamente ha hecho unas propuestas muy interesantes y estamos trabajando sobre ellas para, en línea con la legislación europea, convertirlas en posibles y legales desde el punto de vista práctico. Y finalmente está lo referente al contenido alcohólico de los subproductos.
derivados de la vendimia y por tanto tenemos ahí que efectivamente trabajar sobre ello y ver cómo podemos regular el tema mejor. Quiero ser claro, igual que le digo que mi determinación como ministro es absoluta, la del Ministerio y del Gobierno de España en apoyar estas medidas y buscarles un encaje, eso no es posible hacerlo ni en un mes ni en 2 meses. O sea, está claro que será para la siguiente campaña donde espero y deseo que podamos encontrar ya en vigor esas normas. El sector también sigue muy pendiente de la efectividad de la ley de la cadena alimentaria. El año pasado, ministro, el plan de la Agencia de Información y Control Alimentario, la ICA, inició una campaña de inspección para reclamar documentación sobre contratos que están regulados por ley en esas relaciones comerciales entre viticultores y bodegas privadas, no en el ámbito de las cooperativas en este caso. Para esta campaña, ¿qué tiene preparado? ¿Hay algún plan de inspecciones similar? Bueno, este es un punto muy importante. Publicamos en abril el contrato tipo, un contrato tipo que nos permite que en el contrato se pueda encontrar el precio y, como usted sabe, el plazo de pago, que son 30 días. Y eso es muy importante para el viticultor. Y a partir de ahí, efectivamente, la ICA no es que tenga un plan, es que está actuando ya. Es decir, que estamos llevando a cabo inspecciones en operaciones comerciales para ver que se corresponden con lo que fija como norma el propio contrato y la cadena agroalimentaria. Yo creo que hemos hecho bastante progreso en los últimos años, pero debemos continuar trabajando en ese sentido, ¿no? Estamos en un contexto de crecimiento de nuevo del potencial vitícola, con más reestructuración, más autorizaciones. Le pregunto precisamente por este asunto porque de momento está regulado el incremento del suelo de Viña Nueva hasta 2030. ¿Qué pasará después? ¿Habrá liberalización total de plantaciones? El Parlamento Europeo y algunos Estados miembros han estado planteando la posibilidad de ir más allá. Yo lo he estado reflexionando con mi equipo y lo hemos hablado con el sector, y España va a defender efectivamente la extensión más allá de 2030. Sobre si será o no posible, pues lo veremos en el paquete de la PAC. Paquete que, por cierto, es muy importante porque recoge la continuidad del programa de apoyo al sector vitivinícola, que es tan importante como que este año tendremos 210 millones de euros en España dedicados precisamente a ese apoyo al sector. Hablaba del presupuesto del vino, que va a estar vinculado inevitablemente a las negociaciones de la PAC, que ahora en septiembre se retomarán. ¿En qué contexto? Porque tenemos el Brexit también, con una fecha ya definitiva de salida, un país como Reino Unido que dejará de ser comunitario y que cambiará todas las reglas de juego, también afectará evidentemente las negociaciones. ¿En qué punto están? Bueno, es un otoño muy complejo y un invierno también muy complejo. Vamos a tener la interacción de varios fenómenos, ¿no? Por una parte, una negociación que tiene un calendario, del 21 al 27 son los 7 años de próximas perspectivas financieras, por tanto hay que concluir primero sobre el presupuesto a más tardar pues a principio del año próximo, si no final de este, el resultado final de qué parte se dedicará a la agricultura y ganadería y por tanto al apoyo del sector primario. En segundo lugar, tenemos que concluir la discusión de los 3 reglamentos y el año que viene, en primavera-verano, ya nos meteremos de lleno en la aplicación en España de la próxima política agrícola común y de hecho ya estamos empezando a discutir temáticamente con las comunidades autónomas en la elaboración del próximo Plan Estratégico Nacional. Además, tenemos el Brexit que para el sector vitivinícola es importante porque es el 12% de toda nuestra exportación exterior al Reino Unido, más los problemas comerciales que surgen entre Estados Unidos y China y que espero y deseo no se extiendan al sector agroalimentario europeo. Señor Luis Planas, muchísimas gracias por atender a este programa y por poder mantener esta entrevista con usted. Estaremos pendientes del futuro. Gracias. Muchas gracias. Por cierto, Cristina, damos las gracias, todo el equipo del programa, a la cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso por facilitarnos la posibilidad de hacer esta entrevista con motivo de la visita que hizo el ministro Luis Planas allí a sus instalaciones, a todos los socios. Muchísimas gracias siempre por favorecer nuestro trabajo. Claro que sí. ¿Vamos al acertijo? Sí, vamos a resolverlo, porque nos han llegado muchas respuestas, era muy fácil esta semana. Vemos que se les da bastante bien, este mes que han tenido de descanso han aprovechado para buscar soluciones a estos acertijos. Este dice que si la dejamos se pasa, si la vendemos se pesa, si se da vino se pisa y si la dejamos se posa. Jaramillo, qué buena he sido en este arranque de temporada. Más fácil imposible, esto es como la repesca. La repesca empezamos despacito, pero no te confíes. La uva. Eso es, que en esta ocasión es fácil, pero después lo iré complicando.
Y es que estamos en vendimia, te fijas que huele a mosto aquí también. ¿Tú también te has dado cuenta? Hombre, sí, claro. me llegaba a mí como un poquito el olor. Tenemos las cepas muy cerca. Fotaza. Venga, vamos con la fotaza, la 1 de septiembre, que en esta ocasión nos mandaba Isabel Calero desde Corralrubio, en Albacete, con ese rebaño y esas nubes que tanto protagonismo, por desgracia, han tenido durante esta semana. Le ponemos también un refrán, Jorge, que dice lo siguiente: De mañana en mañana. La oveja pierde la lana. Bueno, pues muy bonito también. Y la imagen preciosa, ¿eh? Sí lo es. Pues aquí llegamos al final del primer programa Eso de te iba a septiembre. decir, que ¿no? ya nos hemos plantado en septiembre y que vamos a despedir esta edición, pero que como todos los días tenemos un nuevo paso, así Mañana que les sale el esperamos tractor. puntuales. Exactamente, a las 3:15 aproximadamente arrancaremos de nuevo con las noticias. Gracias por acompañarnos, Cristina. ¿Qué haces esta tarde? Pues no, te lo voy contando, Venga, me lo vámonos. vas contando. Venga, Adiós. hasta Adiós. luego.